Bueno, continuando con la metodología de trabajo, ahora tienen un video donde vamos a trabajar y repasar el concepto de equivalencia lógica y bueno, y todas las propiedades que esta conlleva, ¿no? Comencemos primero entendiendo qué es una equivalencia lógica. Ustedes lo que tienen que recordar siempre es que para que pueda haber una relación de equivalencia lógica necesitamos tener dos fórmulas, ¿sí? En el caso de la teoría se mencionan a alfa y beta como dos fórmulas cualesquiera. La definición dice que dos fórmulas van a ser lógicamente equivalentes si para cualquier asignación de valores de verdad resulta que el valor de verdad de la primera fórmula es igual o es idéntico al valor de verdad de la segunda fórmula. Ahora, nosotros para indicar que dos fórmulas son lógicamente equivalentes vamos a utilizar esta notación. Del lado izquierdo vamos a tener la primera fórmula y del lado derecho la segunda. Pero en medio aparece el símbolo de equivalencia lógica. Esto se va a leer, alfa es lógicamente equivalente a beta. O dicho de otra forma, la primera fórmula es lógicamente equivalente a la segunda. En cambio, cuando aparece tachado el símbolo de equivalencia lógica, se lee lo contrario. Es decir, alfa no es lógicamente equivalente a beta. Para que se pueda entender mejor la definición de equivalencia lógica, veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una conjunción entre P y la negación de Q, y a la vez tenemos la negación del condicional formado por P y Q. Si nosotros hacemos la tabla de valores de verdad para cada una de las fórmulas, obtenemos los siguientes valores de verdad para la conjunción y los valores de verdad para la negación del condicional. Fíjense que independientemente de la asignación de valores de verdad que hagamos para las letras proposicionales P y Q, la conjunción va a tomar, en este caso, el mismo valor de verdad que la negación del condicional. Cuando eso sucede, nosotros podemos afirmar que estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Ahora, si se diera la situación de que en una de las filas no coincide el valor de verdad, entonces afirmamos lo contrario, no son lógicamente equivalentes. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la negación de una disyunción y la conjunción de la negación de P y la negación de Q. Fíjense que independientemente de los valores de verdad que tomen P y Q, el valor de verdad de la negación de la disyunción va a coincidir con el de la conjunción que tenemos al lado derecho. Cuando eso sucede, entonces son lógicamente equivalentes. Vuelvo a repetir, si no coincidiera en alguna de estas filas el valor de verdad, entonces no son lógicamente equivalentes. Repasando acá la proposición que vimos en clase, recuerden que dos fórmulas van a ser lógicamente equivalentes si y solo si el bicondicional conformado por esas dos fórmulas es una tautología. Recuerden que una tautología es una fórmula que, independientemente de las asignaciones de valores de verdad, siempre les va a dar un valor verdadero. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una conjunción entre P y la negación de Q y a la vez tenemos la negación, del condicional entre P y Q. Fíjense que independientemente de la asignación de valores de verdad, esta conjunción me arroja los mismos valores de verdad que la negación de este condicional. Ahora, si yo analizo el bicondicional formado por esta conjunción y esta negación de condicional, fíjense que siempre me va a dar verdadero. ¿Por qué me va a dar verdadero? Y simplemente, ¿por qué? Porque el valor de verdad de la conjunción siempre coincide con la negación de este condicional en todas las filas. Entonces, al coincidirme en todas las filas el valor de verdad, el condicional me va a arrojar un valor de verdad verdadero en todo momento. Y eso quiere decir que este condicional de aquí formado por la fórmula de la izquierda y la fórmula de la derecha, mi alfa y mi beta, es una tautología. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el condicional formado por la fórmula de la izquierda y la fórmula de la derecha es una tautología. Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el no confundir el símbolo de equivalencia con el del bicondicional. El símbolo de equivalencia pertenece al lenguaje que se utiliza para hablar del lenguaje formal, ¿sí? Y no se utiliza en fórmulas. Es decir, nunca va a aparecer dentro de un enunciado o de una fórmula atómica o de una fórmula compuesta. En cambio, el bicondicional sí pertenece al lenguaje formal, ¿sí? Porque es una conectiva y por lo tanto se va a utilizar en fórmulas. A continuación lo que vamos a hacer es ver tres propiedades básicas de la equivalencia lógica. Para eso definimos tres fórmulas cualesquiera, en este caso alfa, beta y zeta, ¿sí? Y nuestra primera propiedad es la de reflexividad. ¿Qué me dice esta propiedad a mí? Esta propiedad lo que me dice es que toda fórmula es lógicamente equivalente a sí misma. O dicho de otra forma, teniendo en cuenta la proposición mencionada anteriormente, que si yo armo un bicondicional teniendo a la izquierda y a la derecha la misma fórmula, entonces ese bicondicional va a ser una tautología.
Es eso nada más a lo que se refiere la propiedad de reflexividad de la equivalencia lógica. La segunda propiedad es la propiedad de simetría, que esta propiedad lo que nos dice es que si una primera fórmula, en este caso alfa, es lógicamente equivalente a una segunda fórmula, en este caso la llamamos beta, entonces la segunda fórmula, beta, también va a ser lógicamente equivalente a alfa. Para poder demostrar eso, les preparé el siguiente ejemplo. En la primera columna tengo la negación de una disyunción, cuyos valores de verdad son los que tenemos aquí. Si ustedes quieren saber de dónde salen estos valores de verdad, los invito a construir la tabla de verdad de la negación de la disyunción. Lo mismo sucede con la conjunción de la negación de P y la negación de Q. Fíjense que arroja estos valores de verdad. Si ustedes tienen duda, lo pueden comprobar en sus cuadernos. Anotan la fórmula y construyen la correspondiente tabla de verdad. Van a ver que siempre al final les va a arrojar este valor de verdad. Ahora, si nosotros armamos el bicondicional con la primera fórmula del lado izquierdo y la segunda fórmula del lado derecho, vemos que siempre nos arroja el valor de verdad verdadero, es decir, que es una tautología. Pero si nosotros invertimos el orden de la fórmula, es decir, si yo a esta conjunción la pongo del lado izquierdo y a la negación de la disyunción la pongo del lado derecho, van a ver que también me va a arrojar siempre el valor de verdad verdadero. Es importante que ustedes tengan presente siempre que la propiedad de simetría de las equivalencias lógicas nos va a permitir a nosotros leer cualquier equivalencia lógica que encontremos en alguna bibliografía de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, una equivalencia lógica funciona en ambos sentidos. La propiedad de transitividad. Lo que nos dice esta propiedad es que si una fórmula, en este caso llamada alfa, es lógicamente equivalente a una segunda fórmula llamada beta, y que a su vez esa fórmula beta es lógicamente equivalente a una fórmula z, entonces la primera fórmula es lógicamente equivalente a la tercera. Veamos un ejemplo. En este ejemplo de aquí, nuestro alfa sería la doble negación de la conjunción. Esta doble negación de la conjunción tiene esta tabla de verdad. Si ustedes quieren saber de dónde salen estos valores, los invito nuevamente a que construyan la tabla de verdad de la fórmula que tenemos aquí. Ahora fíjense que esta fórmula de la izquierda es lógicamente equivalente a la fórmula que yo tengo aquí en medio. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor de verdad. Nuevamente los invito a que construyan la tabla de verdad de esta fórmula de aquí para que ustedes puedan verificar que lo que les digo es cierto, ¿sí? Y a la vez, fíjense que tanto la primera como la segunda tienen el mismo valor de verdad que la conjunción que aparece aquí del lado derecho. Por lo tanto, si la primera fórmula es lógicamente equivalente a la segunda y la segunda es lógicamente equivalente a la tercera, entonces la primera es lógicamente equivalente a la tercera. Es eso lo que me dice a mí la propiedad de transitividad, ¿sí?, de lo que es la equivalencia lógica entre fórmulas. A partir de aquí, yo les hice un listado, ¿sí?, de cuáles son las equivalencias lógicas más utilizadas. Y son las que se utilizan mayormente para poder deducir o demostrar otras relaciones de equivalencia. Nosotros vamos a trabajar mucho con esto y es importante que ustedes las recuerden. Así como se deben estudiar las tablas de verdad de las conectivas lógicas, también tienen que estudiar estas relaciones de equivalencia. ¿Por qué? Porque les va a servir para poder avanzar más rápido dentro de lo que es el espacio y a la vez comprender los nuevos conceptos y saberes que vayamos desarrollando a lo largo de las clases. En este caso tenemos la ley de la doble negación, que esta ley lo que me dice es que toda fórmula es lógicamente equivalente a sí misma doblemente negada. O dicho de otra forma, la doble negación de una fórmula es lógicamente equivalente a esa misma fórmula sin negar. Para que quede más claro esto, es como que una negación niega a la otra y por lo tanto me queda la fórmula original. ¿Sí? Yo a modo de ejemplo acá les dejé la conjunción entre P y Q y fíjense que la doble negación de esa misma conjunción formada entre P y Q me arroja los mismos valores de verdad. De hecho, ustedes pueden comprobarlo si hacen las correspondientes tablas de verdad de cada fórmula por separado. Van a ver que al final siempre les va a arrojar el mismo valor de verdad. La segunda propiedad es la de idempotencia de la conjunción y la disyunción. Esta propiedad lo que me dice es que la conjunción formada por una misma fórmula es lógicamente equivalente a esa misma fórmula. Lo mismo sucede con la disyunción. Yo a modo de ejemplo aquí les puse, por un lado, una fórmula alfa, una fórmula cualquiera, y la conjunción formada por esa misma fórmula. Fíjense que si la fórmula alfa fuese verdadera, ¿sí?, independientemente de cómo esté conformada esa fórmula alfa, si fuese verdadera, la conjunción va a ser verdadera. Por lo tanto, tienen el mismo valor de verdad. Ahora, si la primera fórmula, en este caso alfa, fuese falsa, fíjense que la conjunción también va a ser falsa. Por lo tanto,
Fíjense que en ambas filas se repiten los valores de verdad. Entonces podemos concluir tranquilamente de que son lógicamente equivalentes. Algo similar pasa con la disyunción y los invito a que hagan esta tabla de verdad, pero teniendo en cuenta en vez de la conjunción, la disyunción, para que les quede registrado y puedan verificar ustedes mismos que lo que se dice aquí se cumple. La tercera propiedad es la conmutatividad, ¿sí? O también llamada propiedad conmutativa de la relación de equivalencia. Esta propiedad se cumple tanto para la conjunción como para la disyunción. ¿Qué me dice esta propiedad a mí? Y que el orden de las fórmulas no me va a alterar el valor de verdad de la conjunción, ni tampoco el de la disyunción. Es decir, que yo puedo tener a alfa como primera fórmula y a beta como segunda, pero si yo le cambio el orden y pongo a beta como primera y alfa como segunda, no se altera ni la tabla de verdad de la conjunción, ni tampoco de la disyunción. La cuarta propiedad es la asociatividad de la conjunción y la disyunción. En el inciso A tenemos la asociatividad o propiedad asociativa para la conjunción y en el inciso B lo mismo pero para la disyunción. Esta propiedad lo que me dice es que si yo tengo una doble conjunción de tres fórmulas, podemos agrupar a las dos primeras fórmulas o a las dos últimas. Y esa agrupación no me va a alterar el valor de verdad, ni de la fórmula de la izquierda, ni de la fórmula de la derecha. Es decir, me va a terminar siempre arrojando al final el mismo valor de verdad, independientemente de cómo yo agrupe la fórmula. De hecho, gracias a esta propiedad, surge la regla de que cuando hay una doble conjunción, nosotros podemos eliminar estos paréntesis. ¿Por qué? Porque no me van a afectar en nada los valores de verdad. Lo mismo sucede para la disyunción. Yo puedo agrupar las dos primeras fórmulas con la primera disyunción o puedo agrupar las dos últimas fórmulas con la segunda disyunción. Y al final voy a seguir teniendo los mismos valores de verdad. Por eso es que son lógicamente equivalentes. En el caso de la propiedad distributiva de la conjunción respecto a la disyunción, que es la del inciso A, y de la disyunción respecto a la conjunción, que es la del inciso B. Esto se cumple siempre, ¿sí? Es decir, las fórmulas de la izquierda son lógicamente equivalentes a las de la derecha. Ahora, ¿qué tienen que recordar ustedes para poder aplicar esta propiedad? Si tienen una fórmula o una estructura de lógica proposicional similar a la izquierda, cada vez que quieran aplicar la propiedad distributiva, yo lo voy a hacer en este caso con el inciso B, pero funciona de la misma forma con la del inciso A, lo que van a hacer es lo siguiente. La disyunción, que está fuera de un paréntesis, en el inciso B, va a pasar a estar dentro de los nuevos paréntesis. Mientras que la conjunción, que está dentro de un paréntesis al principio, va a pasar a quedar afuera. Otra cosa a tener en cuenta es que alfa, junto con la disyunción, quedan dentro de cada nuevo paréntesis. Mientras que beta pasa a estar en el primer paréntesis y gamma pasa a estar en el segundo. ¿Sí? Ahora, recuerden también que por la propiedad de simetría de las equivalencias lógicas, esta propiedad que la estamos viendo de izquierda a derecha, también pueden funcionar de derecha a izquierda. Tengan presente siempre eso, porque les va a facilitar mucho a la hora de simplificar fórmulas. La sexta equivalencia lógica más utilizada son las leyes de Morgan. En este caso tenemos en el inciso A la negación de una disyunción, y ustedes lo que tienen que recordar es que esa fórmula es lógicamente equivalente a una conjunción conformada por las negaciones de cada fórmula que esté dentro del paréntesis. Lo mismo sucede con la negación de la conjunción. La negación de una conjunción es lógicamente equivalente a una disyunción formada por la negación de cada fórmula que estaba aquí dentro del paréntesis. ¿Sí? Una forma sencilla de recordar cómo aplicar la ley de De Morgan es que cada vez que tengan la negación de una conjunción o la negación de una disyunción, se niega todo lo que está dentro del paréntesis. Absolutamente todo. Con la distinción de que si yo estoy negando una conjunción, esa conjunción se va a transformar en una disyunción. Y si yo estoy negando una disyunción, esa disyunción se va a transformar en una conjunción. Con respecto a las fórmulas, alfa y beta, lo que ustedes tienen que recordar es que lo que se hace con esta negación es contradecir a lo que es alfa y a lo que es beta. Por eso aquí aparece negación de alfa y negación de beta. Ténganlo presente eso. Igual, nosotros lo vamos a ver en ejemplos y en ejercicios cómo aplicar esto correctamente. Otras de las fórmulas más utilizadas son la 7 y la 8. En el caso de la 7 tenemos que el condicional es lógicamente equivalente a la disyunción del antecedente del condicional negado junto con el consecuente del condicional sin negar. Y en el caso de la 8 tenemos la negación de un condicional, que esto va a ser lógicamente equivalente a el antecedente sin negar, conjunción, consecuente negado. ¿Sí? De hecho, la 8 se puede deducir de la 7 a través de dos o tres propiedades, no me acuerdo exactamente cuántas, ¿sí? Pero la 8 se deduce de la 7. Yo aquí se las anoté simplemente para que tengan otra herramienta más y no necesiten deducirla. Pero es importante que recuerden ambas. O si, por ejemplo, solamente recuerdan la séptima, sepan cómo deducir la octava.
para que puedan trabajar y tengan más herramientas a la hora de simplificar fórmulas. Otra de las equivalencias lógicas más utilizadas es la del bicondicional. En este caso tenemos el bicondicional entre la fórmula alfa y la fórmula beta. Ustedes lo que tienen que recordar siempre es que el bicondicional de dos fórmulas es lógicamente equivalente a una conjunción de dos condicionales, donde en el primer condicional vamos a tener como antecedente la fórmula de la izquierda del bicondicional, mientras que como consecuente va a aparecer la fórmula de la derecha del bicondicional. Ahora, en el segundo condicional aparece como antecedente la fórmula de la derecha del bicondicional y como consecuente la fórmula de la izquierda. Es importante que lo recuerden, anótenlo. De hecho, mi recomendación es que por lo menos hasta que puedan aprenderse y recordar estas equivalencias lógicas que les menciono en el video, tengan anotados en un papelito, háganse en una tablita o algo, un apuntecito corto, que les permita tener a mano cada relación de equivalencia más utilizada. Así como también armaron un apuntecito para lo que es la tabla de verdad de las conectivas lógicas, hagan lo mismo para esto. Por lo menos hasta que se las puedan aprender de memoria, ¿sí? O que logren recordarlas. Es importante que ustedes las sepan, porque cuanto más manejo tengan sobre estas relaciones de equivalencia, ustedes más fácil va a ser simplificar fórmulas. ¿Sí? Y es importante eso. Más adelante, cuando nosotros lleguemos a lo que es circuitos lógicos y compuertas lógicas, van a aprender y van a poder visualizar más aún cuál es la utilidad de poder simplificar las fórmulas. Para finalizar, yo aquí les dejo unas actividades, ¿sí? Son 4 incisos. Lo único que ustedes tienen que hacer es, a través de esas reglas de equivalencias que vimos, las más utilizadas y algunas propiedades, ustedes traten de deducir o de demostrar por qué la fórmula de la izquierda es lógicamente equivalente a la de la derecha. Mi recomendación es que utilicen las equivalencias lógicas más utilizadas, las que yo les mostré hace un rato. Y no que vayan a utilizar la proposición del bicondicional. ¿Por qué? Porque la del bicondicional implica hacer una tabla de verdad y es más extenso, es muy laborioso. Y eso les quitaría tiempo y a la hora de, por ejemplo, un examen o hacer un trabajo de aplicación, les va a consumir más tiempo del que deberían. ¿Sí? Por eso es que yo los invitaba a que ustedes se armen una hojita con todas esas equivalencias lógicas que acabamos de ver y traten de utilizarlas. Otra recomendación que les doy es que siempre para poder utilizar una regla de equivalencia, busquen desde la fórmula de partida qué estructura tiene y a cuál de las equivalencias lógicas que tienen se parece más. Por ejemplo, acá en el inciso A, en la izquierda, la conectiva principal es la negación. ¿Por qué? Porque esta negación niega todo lo que tengo acá dentro del paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis, ¿cuál es la conectiva principal? Pues la conjunción, porque me une a la negación de Q con T. Entonces yo acá tengo negación de una conjunción. Dentro de las equivalencias lógicas más utilizadas, ¿cuál es la que utiliza la negación de una conjunción? Y a partir de ahí vayan aplicando. Lo mismo sucede con el B, con el C, con el D. Más de 2 o 3 pasos no se necesitan para llegar a demostrar la de la derecha. ¿Sí? Esto es lo que les quería mostrar por ahora en el video. Espero que les sea de utilidad. Ya saben que si tienen dudas me tienen que escribir por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y hacen las dudas, las respondemos, las vemos. Si es necesario hacer otro video, lo hacemos, no hay problema. También tengan en cuenta que otras dudas que puedan tener y que por ahí no sean fáciles de comunicar a través de un medio de comunicación como es WhatsApp, lo vamos a ver en clases. ¿Sí? Yo quiero que ustedes tengan la intención de evacuar las dudas que le puedan surgir. ¿Sí? No quiero que se queden con las dudas. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando, los contenidos nuevos dependen mucho del manejo de los contenidos ya desarrollados. Entonces es necesario que nosotros hagamos una base sólida para poder ir construyendo más para arriba. ¿Sí? Es importante eso. En fin, les deseo suerte y los veo en clase o en el próximo video. Nos vemos.